Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Jueves 30 de mayo de este año 2019, bienvenidos al Cabaret Itinerante y traemos la playera bien puesta de Yo Sí Voto. Bueno, Diego no. Casi todos, Diego casi no, todos. Diego no. Bienvenidos, esta noche vamos a tener bastantes temas muy interesantes los cuales vamos a analizar. Adelante, corre la cámara. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ever, Diego. Hoy, esta tarde, jueves 30, vamos a platicar con Alejandro Flores de la Parra. Mejor conocido en los bajos mundos del Twitter como el Yocondo, platicaremos con él. O el Monolizo. Y con Laura Bringas, la consejera del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, para promover el voto para el próximo domingo. Buenas tardes. Así que con Alejandro vamos a analizar el tema de la reforma educativa, o mejor dicho, la reforma de la reforma educativa. Y con la consejera Laura Bringas vamos a checar las medidas de seguridad que tienen las boletas y por qué usted y nosotros y todos debemos de confiar en la autoridad electoral. Ahorita platicamos. Bienvenidos, esto es El Cabaret y nosotros comenzamos. Ya estamos de regreso en el Cabaret Itinerante, gracias por acompañarnos un jueves más. Y bueno, ya están las líneas de comunicación. El 233-7121 es el WhatsApp para que nos manden sus comentarios, denuncias, sugerencias, todo lo que nos quieran mandar al WhatsApp de Canal 12 Durango. Y también ya estamos en Facebook Live, en Canal 12 de GO, para que nos sigan. Y obviamente la transmisión alterna en Canal 12.1 de Televisión Digital Terrestre. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Nuevamente, Leonardo Álvarez y Diego Rentería. No, pues qué amable, ¿verdad? Por recibirnos. Gracias. Y además mamón. Lo dejó con la mano. No, perdón, no. No, porque mi besito ya va muy feliz a saludarte, güey. Te volteas por acá. O sea, pero nos presentamos. Acuérdense que él está al revés. Entonces saluda primero. Ok. Lo bueno es que sí tenemos bien el tótem. Sí. Sí. Ahí está. Yo sí voto. Yo sí voto. Oigan, ¿tenemos regalos? 3 tazas para el día de hoy. Los primeros que se comuniquen al WhatsApp, que nos saluden, que nos critiquen, que nos comenten, que se comuniquen con nosotros ahí al teléfono, al WhatsApp del canal. Repetimos, 233-7121 es el WhatsApp. 3 tazas. Y aquí los leemos, los primeros 3 se van a llevar estas 3 tazas bonitas, hermosas. El Cabaret Itinerante. Ay, gracias. Oigan, ya está con nosotros el invitado de esta noche. Ya lo presentamos hace rato, es Alejandro de la Parra. Flores de la Parra, mejor conocido como el Yocondo. Gracias, Chamo, por aceptarla. Señores, ¿qué onda? ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Pues aquí, gustosos de platicar un tema que ya por fin, gracias a Dios, se acabaron las campañas electorales, ya nos dejan hablar de otra cosa, ya nos dejan comentar otros temas. Dentro de ellos, uno que me parece muy importante y que se está tocando muy poco a nivel local es la reforma contra reforma educativa. Vaya, como le queramos llamar, educativa. En este tema yo quisiera platicar un poquito el antecedente. Se habla mucho de la reforma de Peña Nieto, se habla mucho del 2013, esa gran reforma, pero todo esto, este sistema educativo empieza a cambiar un poco y empieza a cambiar el chip de cómo vemos la educación desde por ahí del 2008, que se firma la Alianza por la Calidad Educativa en el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón Hinojosa. Con el Bester Gordillo, ¿no? Con el Bester Gordillo. En ese entonces la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, firma esa Alianza por la Calidad Educativa, un acuerdo que firman entre CEPCENTE para crear, entre otras cosas, un nuevo esquema de ingreso al servicio docente. Los maestros ahora entrarían por medio de un concurso que le llamaron Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes para ser acreedores a un lugar dentro de las aulas. Además, aunado a esto, se firmó el Acuerdo 482 para el FAEP, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en donde ya la Auditoría Superior de la Federación toma un papel preponderante en la fiscalización de los recursos de ese fondo. ¿Se los quita a los estados o no? Los fiscaliza. Okay. Siguen siendo los estados los que tienen el dinero en la mano, pero ahora ya con una lupa. Y la Auditoría Superior, como el órgano técnico especializado más importante o primordial que tiene la nación,
que responde a la Cámara de Diputados, tiene la facultad de a cualquier entidad física, moral, pública o privada que reciba recursos del Estado, pues meterle lupa y empezar a checar que se estén utilizando de manera adecuada los recursos y que no se estén por ahí desviando, que no se esté pagando algo que no se debe, algo que no vaya en pro de la educación. Cuando le quitan ese fondo a los estados es ya con Peña Nieto, ¿verdad? Exacto. Entonces hasta en ese momento hasta es ahí fiscalización. Todavía Ok. simplemente, a ver, te doy las administraciones federales, pero te empiezo a poner una lupa, te empiezo a checar Ok. y empiezo a ver que realmente estás trabajando esos recursos Ok. en lo que debes. Después llega la reforma con Peña Nieto y entonces sí se cambia el esquema. Primero se crea el Fondo de Aportaciones para la nómina educativa, la nómina y el gasto educativo, lo que es ahora el gasto operativo, perdón, que es el FONE. Ok. Se retira el FAEP y Ok. se crea ahora el FONE. Se crea además el Servicio Profesional Docente, que dentro de muchas otras cosas y beneficios que le daba a los maestros era la profesionalización del servicio docente. Y se crea también un organismo de evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para empezar con el tema de la evaluación de los docentes. Ahí hago un paréntesis rápido. El gran error para mi gusto de la reforma de Peña Nieto y de su gobierno fue tomarlo como el tema principal. Maestro, te voy a evaluar para ver si haces bien las cosas. Sí, era un tema que hacía falta, porque si hablamos de profesionalización del servicio docente, tienes que checar que se esté trabajando de manera profesional. Además de pedir que el maestro tenga una licenciatura y no ya una normal básica, que era un equivalente más o menos como al bachillerato. Ya empezar a ver realmente que tus maestros sean profesionales y ver que además estén dando resultados. Pero No llega le cayó bien a los sindicatos. pues llega Emilio Chaifet y lo primero que te dice es: te voy a estar revisando y tienes 3 oportunidades, y si a la tercera no, pues pelas. Y Que es el argumento era lo de la reforma laboral, ¿no? exacto. Pero fue un error de comunicación entonces. Más que un error de comunicación, yo creo que estaban bien comunicados. El problema fue el cómo se lo presentaron a los maestros por quizá a lo mejor cuestiones políticas, cuestiones administrativas, no sé Es que está qué complicado. trasfondo tenga. A veces es muy fácil analizarlo, pero sabemos que el gobierno federal es un monstruo que quizá tenían alguna otra cosa en mente. Pero esta forma de trabajar no le agradó a los maestros, porque de pronto les amenazas su seguridad. Pues sobre todo a la coordinadora, ¿no? O sea, finalmente ellos siempre han estado ahí en contra, pero ¿no? también era la CENTE, o sea, Bueno, pero que hizo era más el ruido la CENTE, coordinadora, pero también era el CENTE. Ajá. Y vaya, Ajá. ¿por qué meten al Baester Gordillo a la cárcel? Pues porque no estaba a favor de esa reforma, ¿no? Claro. Primero había que darnos cuenta que la CENTE, la coordinadora, es un grupo que crea el Bester, ¿eh? O sea, ella Sí, tenía su sí, sindicato nacional. Cuando empezaron a quererla tumbar, que se estaba haciendo presidenta vitalicia, entonces crea la coordinadora como un grupo de choque. Ya después, pues, tomaron mucha fuerza, mucho poder, sobre todo la sección 22, allá en Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Ellos ya tomaron una medida muy drástica de separarse del CENTE y, por supuesto, fueron los principales denostadores de la reforma Sí, claro. educativa de Peña Nieto. Pero muchas otras cosas se hicieron aparte, como el crear el sistema de información y gestión educativa, el CIGED. El CIGED era la ventana a la ciudadanía, vaya, la transparencia total del sistema educativo. Tú podías ingresar a tu computadora, buscar a tu maestro, a tu hijo, en qué escuela estaba, o sea, podías hasta tú ser un órgano fiscalizador. Que fue ahí donde, digamos, por ejemplo, cuando platicamos lo de René Antuna Contreras, que es el director de Telebachillerato, Sí, claro. fue a través de ese sistema Sí, claro, que, claro, que se había un pudo, padrón, que se ¿no? pudo filtrar, que tiene una plaza federal, que es maestro en esta secundaria técnica, Claro. que no acude a dar clases y que está acá, ¿no? Comisionado. Era paréntesis, ¿no? El comisionado. Sí, el sistema como tal funcionaba para eso y muchas otras cosas más. Incluso se pretendía que, o sea, era la pretensión del gobierno federal, que tú como maestro pudieras imprimir tu constancia de sueldos y salarios, tu constancia de servicio, que tú como papá una constancia del niño de la escuela, ya con firma digital, evitarte la fila, evitarte... Para eso no se le dio, por ejemplo, mucha difusión, ¿no? No, Es que pero el centro fue la reforma la educativa punitiva, ¿no? tenía muchísimas cosas buenas, o tiene, porque todavía no se ha terminado. Ya se votó, bueno, ahorita tocaremos ese Ajá, el tema. pero todavía está vigente. El día de hoy todavía falta que los congresos locales voten a favor o en contra de la determinación de la Cámara de Diputados y del Senado. Además, tenían un programa de inclusión y
y los alumnos. Que es un problema, ¿eh? Sigue Es siéndolo. a la fecha uno de las grandes deficiencias de nuestra educación. ¿Por qué? En una escuela en la sierra, pues no tienes acceso a muchas cosas. Muchos niños no tenían la oportunidad de ser competitivos en esta vida, en su sociedad, porque al llegar a la ciudad, pues no conocían muchas cosas. Si usado no había la infraestructura computadora. física, menos Exacto. temas de telecomunicaciones, ¿no? Se incrementa el presupuesto para el programa de escuelas de tiempo completo, que también nació con Calderón. Pero con Peña Nieto le dicen, ¿sabes qué? Sí va y hay que meterle lana. Y empieza a trabajar muy bien. Ahí otro detalle es, los niños muchas veces en zonas marginadas van sin desayunar. Sí. ¿Cómo quieres que aprenda un niño si no va desayunado? No tiene Paréntesis, nada? ¿esto no fue una copia de los Cádiz? ¿De la figura que hicieron los Cádiz? No necesariamente, tampoco es tan Digo, fuerte el exacto, sistema exacto. CADI a nivel nacional, No, tan como- conocido. Pero es bueno, era una ¿no? cosa que Sí. empezó el CADI que está muy bien. O sea, por la verdad es supuesto. que yo recuerdo que quienes abrieron brecha en ese tema de escuelas de tiempo completo, desayunos y además clases extraescolares, digamos, Exacto. fueron los sistemas CADI. Pero este sistema Ok. empezó más o menos a la par de lo que se empezó a trabajar de escuelas de tiempo completo. Nada más que Ok. ese programa empezó muy pequeño. Muy poca gente le tenía fe, incluso los mismos diputados le dieron muy poquito Claro. presupuesto y entonces ya con Peña Nieto le dan 900 millones de pesos a Durango, por ejemplo, que era una gran cantidad para Sí. trabajar en escuelas de tiempo completo. Se trataba de surtir a las escuelas de los elementos para poder trabajar, fortalecer lo que es el español, matemáticas y sobre todo el inglés. Ya desde ahí empezaban a trabajar al respecto. Eso estaba muy bien. Eso también lo veía la reforma educativa. Se hizo un censo de maestros, alumnos y escuelas. Sí, lo del INEGI, De educación. que también fue a la par con lo de Chavifet, ¿no? ¿Cómo Así quieres empezó. empezar tú a tener mejoras si no conoces tu realidad? Claro. Y esa realidad se vio reflejada en ese censo. Sí, claro. Por ahí se manejó de 900 y tantos aviadores aquí en Durango. No, había un problema administrativo grande en las 32 entidades federativas. No solamente en Durango, no eran 900 aviadores. Era que tú, Leonardo, estabas en la escuela Benito Juárez, pero yo, supervisor, porque no quería hacer bien las cosas, te mandaba a la Olga Arias, porque soy el supervisor de esa misma zona. Y entonces te cambio físicamente y te doy un papelito para que te presentes en la otra. Y entonces tú sigues trabajando y llevas 5 años en la Olga Arias, pero en la Benito Juárez te extrañan. Claro, claro. Sigue apareciendo tu cheque ahí, llega el censo, llega el INEGI y dice, oye, Leonardo es un aviador. No era tan así. Había malos registros, digamos. Exacto, pero ahí entonces la Auditoría Superior de la Federación, que ya tenía el dato muy bien, la Cámara de Diputados, sobre todo la CEP, se dio cuenta del desorden administrativo que tenían. Eso en cuestión de maestros, pero las infraestructuras de las escuelas, Sí, ¿no? Baños, aulas. baños, Ajá. bebederos, Sí, claro. o sea, era salones de cartón. Simplemente no En- tenían techo, o sea... Exacto, estás en había escuelas- Guanaceví sí. a 13 bajo cero y estás en unas laminitas, oye, Sí, claro. ¿verdad? Entonces- todo eso fue una radiografía perfecta y completa, entre comillas, eso de perfecto, pues bueno, pero de la realidad de la educación, que sí estaba bien con Peña Nieto. Para mi gusto, lo que faltó en ese tema, perdón, en la reforma completa, no solo en ese tema, sino en toda la reforma, la implementación del nuevo modelo educativo. Llegó muy tarde. Sí, que para mi gusto, digo, es fácil ahorita como tú dices, yo coincido en eso, es fácil decirlo aquí, ex post, ¿no? La cuestión es que no había nada de reforma educativa per se, o sea, la calidad educativa, creo que nos quedamos en tabletas, nos quedamos en lo de enciclomedia como el gran baluarte de la mejora en los programas o la forma de enseñar. Y ahorita que mencionas la enciclomedia, Pero- fíjate, se quería acabar con eso, por Pero- ejemplo. De pronto tú ponías la enciclomedia y le dabas una herramienta valiosísima Y al eso fue maestro. con Fox, la enciclomedia fue con Fox y Con las Fox, tablets y con se medio Peña. trabajó todavía con Calderón y después se olvidó. Claro. Y quedó la infraestructura tecnológica en las escuelas, pero el maestro no la sabía Sí, usar. sí, sí, sí. O llegabas a una zona donde no había señal, les montabas la enciclomedia y pues servía de pizarrón para pegar papelitos, porque no había ni luz, a veces no hay ni siquiera energía eléctrica. Entonces, todo eso se empezó a querer cambiar, a que el dinero, los recursos fueran realmente a lo que se requería para cambiar la educación. Sin embargo, otro gran error para mi gusto es centralizar la nómina educativa. Ok. Gran error porque con eso pretendían acabar con los aviadores, porque dijeron hay muchos aviadores, que no era cierto, eran problemas administrativos. Y lo que se generó realmente es que se centralizó el problema. Y entonces un cuate que llevaba, no sé, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
tenía que darle duro a la nómina de 4 o 5 estados. Y de pronto no salen los problemas de pago y el maestro está más preocupado por su pago que por estar dando clases. Se fue cayendo poco a poco esa reforma educativa y más porque cuando llega Aurelio Nuño a suplir a Emilio Traifet, que acabó liquidado. Denostado y Exacto, por la puerta trasera. Aunque era un gran político, acabó con su carrera política con eso. Llega Aurelio Nuño con nuevos bríos y en vez de trabajar la parte, porque era un maestro, porque era un reconocido investigador, etcétera, en vez de llegar desde la parte académica, siguió con la cuestión de la parte evaluación. laboral, ¿no? Con la parte laboral que dicen los maestros, ¿no? Que si tú le dices al maestro cómo realmente iba, oye, antes tú, para ingresar al servicio, hijo de maestro, o comprabas la plaza, o eras amigo, cuate o algo de alguien del sindicato, porque el sindicato tenía todo el poder de elegir quién entraba. Cambian ese esquema, todos los ciudadanos tenemos la facilidad de llegar a ser maestros de forma más rápida, de forma más legal, ¿no? Si yo soy el mejor maestro que Ever, pues bueno, me lo merezco, aunque Ever sea hijo de un maestro, o aunque Diego sea hijo de un maestro, pero yo presento mi examen, en el concurso gano mi plaza, y entonces después, bueno, ya la ganaste, pero tienes que dar resultados, te hacemos una evaluación, compadre. Va. Okay. Había un esquema de escalafón en el que el maestro que tenía más años, pues era el más reconocido. Era director aquel que tenía más años. Aunque fuera el peor maestro, aunque llevara 20 años con el peor grupo. Pero una manera de reconocerlo. Pero sí, ya le toca al profe, claro, Nachito, claro. mira, ya tiene 20 años. Y entonces, a lo mejor Diego tiene 3, pero es mucho mejor maestro. Sí, ¿no? Presentas tú una evaluación en la que quieres subir a director o incluso desde maestro hasta supervisor. Otra cosa que era de la nueva reforma que también funcionaba, de Peña Nieto estoy hablando, y te da una facilidad también de adquirir una promoción. Pues un incentivo, ¿no? Un Por incentivo supuesto. para la mejora. Deja nada más, hacemos una pausa, Alejandro, y seguimos platicando del tema. Claro. ¿Sale? Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en el Cabaret Itinerante. Te mandan saludos, mi querido Yocondo, de parte de Miguel Ángel Vargas. Saludos a Señor todos. Vargas, un saludo. Muchos creen que eres troll en Twitter, y sí es cierto. Muchos Sí van con eres la troll, finta, ¿no? Sí, es cierto, muchos Bueno, van estoy con la tan feo como un troll, pero ese es otro detalle. No, ese es otro que Pero luego no, te en platico. Twitter, mira, lo que pasa es que, desgraciadamente, ¿Por a qué veces- yo con- Porque, ajá, exactamente. Bueno, así rápido les digo, un día yo puse una foto de la Gioconda haciendo la cuatiseñal, Ok. o la cuauseñal, porque se me hizo graciosa por algo que había pasado en el tema electoral con Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Y la dejé mucho tiempo y de pronto puse, ya después de un par de años, mi foto. Y alguien me comentó, oye, pusiste tu foto, una amiga me dijo, una foto. Ah, pues sí, es que yo te ando buscando y no te encontraba porque espero ver a la Gioconda. Ok. Entonces yo dije, no, oye, el Giocondo. Claro, Y entonces ya puse una foto de Vin Diesel Órale. con su brazote y sobrepuesta a la Gioconda y se vea también un poco más gracioso. Y le dejé el Giocondo y ya mucha gente me empezó ahí a decir... ¿Qué dijiste? El ¿Qué Giocondo. conejote? Sí, no, A nada que ver, ver, Yocondo. pero- Dime. Pues ahora se deroga la reforma educativa de Peña Nieto, ahora que entró Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quitó? ¿Qué es lo diferente de esta ¿Cuál es reforma? el cambio sustancial? El cambio sustancial, bueno, primero ¿No que nada, quedó ni una coma? O sea, no, es pregunta. no es tanto así. Se hicieron algunas modificaciones, algunos agregados y sí se derogaron muchas cosas. Dentro de ellos, primero que nada, es una reforma que se votó 97 votos a favor, 20 en contra, 3 abstenciones, o sea, Mayoría. va, ¿verdad? Al menos todavía falta ahora que al menos 17 legislaturas estatales den el visto bueno. Todavía no es un hecho la reforma o la contrarreforma de Andrés Manuel, Claro. pero es lo más probable porque tomando en cuenta que los congresos locales tienen mayoría también de Morena y Morena PT, yo creo que se va a dar. Bueno, hay que decir que hubo una segunda votación, ¿no? Porque la primera, Salomón Jara, ¿se acuerdan que se echó para atrás? Sí. Es de la coordinadora, precisamente, Correcto. ¿no? Pero sí, bueno, y es la que segunda. ellos pretendían todavía mucho más a favor Claro, de ellos específicamente, pero qué bueno que no se dio el brazo a torcer tan fuerte. Claro. Desaparece el servicio profesional docente. Ok, este ejemplo. tema de evaluación, No nada más eso, la profesionalización del docente como tal ya no se va a llevar así. Ahora se le va a llamar Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. O sea, nomás cambia el nombre. No sé,
Yo creo que ellos tampoco saben O sea, y sí. sabremos Hasta que se hasta las- 180 días después, que es el plazo máximo que tiene el Ejecutivo, después de ser aprobada por los congresos. No está nada claro todavía, pero ya no se toca el tema de la profesionalización docente, que es para mí preocupante. Para los maestros era un gran aliciente que el servicio educativo lo tomara como algo profesional. Bueno, para la coordinadora, ¿no? Para coordinadora, para ciertos grupos a lo mejor no, quizá para quienes no pretenden crecer profesionalmente puede ser un retroceso. Digo, perdón, un Evidentemente esta contrarreforma fue para beneficiar a la coordinadora. O sea, no necesariamente, pero ahí está el detalle de que Ajá. realmente no les dieron toda la entrada. Hubo una negociación, ¿no? O sea, Claro, algo ahí algo. pesa mucho porque son 3 estados muy grandes, muy poblados, con muchos docentes, una cartera docente grandísima. Durango tiene 33,000 plazas docentes, más o menos, entre sus 2 subsistemas. Oaxaca tiene 570 municipios. Para empezar. Cada municipio, obviamente, pues tiene al menos su numerito de escuelas, échale el número de maestros que tienen, más cómo han logrado ellos acrecentar funciones y hasta duplicar funciones en escuelas. No sé, no tengo el dato, pero son muchos más. Allá está maestros. la APO, ¿no? ¿Cómo se llama la? El IEPO, es el Instituto- Instituto de Evaluación Popular, Instituto algo así. Escolar Popular, no sé qué, de Oaxaca, pero es el equivalente a la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Pero ahí es un instituto, ni siquiera es una secretaría. Entonces tiene también ciertas atribuciones menores a las de una Secretaría de Estado. Pero bueno, ese es un detalle del sur del país que no quisiera yo tocar por no tocar tampoco cuestiones que no nos corresponden, Claro, ¿verdad? claro, claro. Centrándonos Sí, más en donde lo sea que local. es. También se creó un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ver qué tal funciona. Se está viendo en el CONACYT, se está viendo en ciertos lugares como que no está caminando esto de la innovación, de la tecnología. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Se reformaron 3 artículos principalmente. El tercero, el 31º y el 73º. El número 73 para nuestros amigos del CONALEP. Ellos en materia educativa Cálmate, Franco. sufrieron, no, es una broma. Tengo muchos amigos en el CONALEP. que los Planes quieres. y programas sí cambia, la enseñanza va a ser distinta, se apuesta por enseñar matemáticas, lectoescritura, la literacidad, la educación sexual y el medio ambiente. Eso, o sea, creció. Eso es una gran ventaja ándale, también. es de lo rescatable Porque eso, se ¿no? toma, si se abre un poquito más, a qué se le va a apostar. Ok. Porque Que además con Peña fue- Nieto que además era fue lo matemáticas, abandonado, ¿no? español, sí. Eso, sí. eso fue la crítica, ¿no? Incluso el Fue abandonado. civismo lo dejaron de lado y ahorita Sí. vemos lo que tenemos en la sociedad, ¿no? O sea, sí se ha notado el la cambio. parte ética, social. Claro. También se habla de una nueva política educativa, se va a diferenciar por zonas, se va a trabajar mucho en la cuestión indígena, en la cuestión bilingüe indígena, eso también es muy bueno. En el artículo 11 se estableció que en un máximo de 180 días el Ejecutivo ya presente el programa. Ok. 180 días ya posteriores a el aval de las Sí, de las legislaturas legislaturas. locales y que se apruebe como tal y entonces ya se plasme en el diario oficial de la Federación. La promoción de los docentes que se va a llevar por este nuevo sistema para la carrera de maestras y maestros, quien va a tener, o el eje rector de todo eso va a ser el Estado. Ok. Y ya no va a ser por medio de una evaluación, se acabaron las evaluaciones docentes. Y entonces lo van a hacer por medio no puede ser evaluación, tendría que ser otra palabra, no sé cuál usar, de tus capacidades. Pero ¿quién lo va a decidir? Ese es el gran detalle que yo le digo a los maestros. Antes era un examen que tú y yo presentábamos en la misma aula al mismo tiempo, o a lo mejor cada quien desde su estado, pero demostrábamos ciertas capacidades, ciertas habilidades. Todavía daba un visto bueno nuestro director y entonces subías tus evidencias de tus habilidades y capacidades llevadas hacia los niños. Tenía muchas deficiencias y había que trabajar mucho, era perfectible, por supuesto, pero se acabó esto y ahora quien va a decidir es el Estado. Quién es mejor y quién va a ser incentivado. ¿Cómo? ¿Cómo? No sabemos. Espero yo que no se vuelva al sistema de escalafón en donde se priorizaba el número de años de Las servicio, palancas. las palancas, la corrupción, porque aunque se quiera hacer de forma distinta, si le das los elementos a la corrupción para que crezca, pues vuelve, ¿no? O sea, va a volver. Aquí en Durango, en carrera magisterial, por ejemplo, teníamos un problema tan grave que muchos maestros quedaron sin pago porque la federación no les reconocía ciertos niveles de carrera magisterial. Les decía, ¿por qué tienes tú este nivel? A ver, vamos a demostrarlo. Mientras te dejo de pagar.
Y pasaron meses sin recibir un sueldo, Hasta que... mientras seguían trabajando en sus labores docentes, hasta que se solventó. ¿Por qué? Porque no había un sistema adecuado de evaluación. Ahora que lo teníamos o que se estaba perfeccionando, bueno, va para atrás. El Congreso va a ser quien va a dictar las leyes secundarias, las leyes necesarias para distribuir la función social educativa. Ahí también nuevamente dejamos en la mano de nuestros legisladores y legisladores el reglamento, Las letras los chiquitas. lineamientos, el cómo va a operar. Tenemos el caso de un legislador de Oaxaca que dijo hace poquito en Cámara que él había votado porque pues los que bien sabían, sus compañeros que sí le sabían al detalle, pues habían votado a favor, pues él también iba a favor. Ese es el grado de diputados que tenemos aquí en Durango. Bueno, que siempre hemos tenido de esos, ¿no? O sea, honestamente, hoy tienen la marca Morena, pero PRI, PAN, PRD, siempre Pero hemos de pronto tenido tenías cada... 3, 4 cabezas Que eran los pluris. que de pronto sí daban algo extra. Hoy no lo veo. Hoy aquí en nuestro Durango plurinominal menos. de Morena está de candidato. Por ejemplo, hablando de Osniel. O sea, son detalles que van para atrás nuevamente. Pero bueno, ese es otro tema. No nos metamos en lo asqueroso de Pero lo bien, electoral. yo cuando pues agradecemos mucho, No, hombre, gracias a y pues ustedes. aquí está el espacio abierto. Gracias, para que muchas nos- gracias y gracias a todos. nos complazcan por nuevamente. Hay que darle seguimiento a eso, porque hay Sí, que ver Sobre cómo todo queda. porque... Sobre todo ahora que terminan las campañas, y bueno, ya el 2 de junio después de esto, ya lo vamos a volver a tocar el tema de la reforma educativa. Pues yo Ver bienvenido. qué va a pasar en el Congreso de Durango, ¿no? Ahora- Que es uno de los locales que Que necesitaría tendría probar. que probar, por ejemplo. exacto. Ya está. Y luego se acaban de reunir, hacía muchos años que el presidente no le daba un espacio a la coordinadora, se acaban de reunir y ¿qué acordaron? O sea, ¿qué Eso va a pasar? ser muy importante y verlo, se va a ver en cómo los hechos, ¿no? vayan distribuyendo sus votos en los congresos locales. Perfecto. Gracias, Yocondo. Alejandro, Te agradecemos mucho, Gracias y Nico. yo, Gracias. gustoso venir. Bien, pues. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la consejera Laura Bringas. Lo lamentable del asunto